Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio de capacitores y hoy veremos qué son los capacitores en serie y en paralelo. Recordemos que la capacitancia, nosotros lo definimos en clases anteriores como la carga que se tiene por diferencia de potencial. Entonces la cantidad de carga que es capaz de almacenar por diferencia de potencial, donde la carga se almacena en forma de energía. También llegamos a la conclusión que la capacitancia corresponde a epsilon sub 0, que es la permitividad del espacio libre en el vacío, multiplicado por el área de la región del capacitor, dividido entre la distancia de separación entre las placas. También en la clase anterior vimos el concepto de energía. Entonces existe un tipo de energía potencial, ¿no? Ya que estamos hablando de almacenamiento de energía, tiene la capacidad de realizar un trabajo, o sea, es un tipo de energía potencial, y dijimos que esa energía potencial del capacitor almacenada pues es un medio de la capacitancia por la diferencia de potencial elevado al cuadrado, o también en la clase anterior dijimos que la energía que es capaz de almacenar el capacitor es un medio de la carga elevada al cuadrado, sobre la capacitancia. En la clase anterior también les dije, ya casi al finalizando, la forma en que como se simboliza un capacitor. Entonces la manera como simbolizamos un capacitor puede ser de la siguiente manera: una línea completamente horizontal acá y acá esta línea curva. Entonces este tipo de simbología pues representa un capacitor en un circuito. También el capacitor se puede representar con dos líneas paralelas. Cualquiera de las dos simbologías es completamente válida. ¿Listo? Entonces esto es como para recordar lo que nosotros realizamos en la última clase, donde estuvimos hablando pues de la capacitancia. Bueno, muy bien, el día de hoy, como ya había mencionado, vamos a ver los capacitores en serie. Entonces venga, tomamos una imagen del texto que hemos utilizado como guía. Vamos a abrir el texto guía, regáleme en un instante, lo tenía abierto hace un momento, pero parece que lo cerré. Y vamos a estudiar cómo es el capacitor equivalente cuando tenemos un circuito en serie, o más bien capacitores en serie en un circuito y capacitores en paralelo en un circuito. Veamos lo siguiente. Bueno, acá tenemos el libro que estamos utilizando como guía y vamos a tomar esta imagen. Tomemos estos dos. Listo. Y vamos a colocarlo acá justo al lado. Entonces acá vamos a manejar lo que se conoce como capacitores en serie. Entonces vamos a anotar acá capacitores en serie. ¿Listo? Entonces acá tenemos un capacitor representado por dos placas paralelas. ¿Listo? Y acá tenemos otro capacitor representado por dos placas paralelas que están unidos a una fuente. Entonces se dice que estos capacitores se encuentran en serie. ¿Listo? Entonces estos capacitores que se encuentran en serie, que primero el flujo de corriente, vamos a suponer que viene por acá, se encuentra primero con este capacitor, lo carga y luego continúa hacia el otro capacitor. Entonces decimos que encontramos primero un capacitor y luego el otro. Decimos que los capacitores se encuentran en serie. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el momento que nosotros tenemos el circuito abierto, acá no está la representación de un circuito abierto, pero voy a imaginar que tenemos el circuito abierto, no está cerrado como en este caso. Entonces, si el circuito está abierto, pues estas placas no almacenan energía, asumiendo que el circuito se encuentra abierto, ¿vieron? Entonces, no hay energía en esta placa, o sea, no se está almacenando energía, carga, y lo mismo sucede en esta otra, tampoco se está almacenando carga. Lo mismo sucede con este si el circuito se encuentra abierto, es decir, si tenemos la batería desconectada. Por supuesto, este dibujo está representado en este mismo diagrama. Entonces nuestra batería está representada por esta simbología, pues que representa la fuente. Acá tenemos un circuito utilizando un capacitor utilizando este tipo de simbología, y acá tenemos el otro capacitor que está representado por este tipo de simbología. Pero igual se puede utilizar también esta, donde esto es una línea curva, muchachos, y esto corresponde a una línea recta, casi no se nota ahí. Entonces vamos a imaginar que en este momento pues se cierra el circuito como se encuentra acá y se produce un fenómeno. Las cargas negativas que se encuentran en esta placa,
¿sí? Se ven atraídas por la polaridad positiva. Entonces los electrones, en este caso, empiezan a viajar de esta manera, siguiendo este tipo de trayectoria. Acá vamos a tener los electrones que empiezan a viajar atraídos por la polaridad positiva de nuestra batería. Acá son impulsados y acá se empiezan a alejar de la polaridad negativa. Entonces los electrones empiezan a ser repelidos. Acá son atraídos y acá son repelidos, y los electrones siguen este tipo de trayectoria, moviéndose, alejándose lo que más se puede de la parte negativa de la fuente, y por supuesto se empiezan a acumular acá en esta placa. ¿Listo? Entonces esta placa se empieza a llenar de carga negativa. Entonces empieza a acumularse la carga negativa. ¿Listo? Y a su vez, cuando empieza a acumularse la carga negativa, pues por supuesto las cargas negativas de esta placa se repelen inmediatamente. Y como son repelidas por el exceso de cargas negativas que tenemos acá, al ser repelidas las cargas negativas, pues empieza a quedar esta placa con un exceso de cargas positivas. Entonces esta placa se empieza a cargar positivamente, ya que los electrones fueron repelidos debido a la presencia de estas cargas negativas. Entonces los electrones que inicialmente pues la placa se encontraba en neutro, la placa que tengo acá con las cargas positivas, los electrones son repelidos, entonces empiezan a desplazar y se empiezan a acumular, perdón, esto es una flecha de movimiento, entonces empiezan a acumular las cargas en esta placa. ¿Listo? Que a su vez, como acá se han desprendido electrones, listo, debido a la polaridad que nosotros tenemos acá en la fuente, entonces se empiezan a acumular cargas positivas. Entonces acá empieza a generarse también cargas positivas. Y esto va a suceder hasta que dentro de las placas, como lo he dicho en la clase anterior, se empieza a generar un campo eléctrico. Y como ustedes saben, el campo eléctrico está asociado con la diferencia potencial. Quiere decir que acá se empieza a producir una diferencia potencial debido a la presencia de ese campo eléctrico que se genera entre las dos placas, ¿no? Recuerden que el campo eléctrico siempre va de más a menos, o sea, de las cargas positivas sale el campo eléctrico e ingresan las cargas negativas. Entonces, debido a la presencia del campo eléctrico que se empieza a generar acá, empieza a generarse un campo eléctrico. ¿Listo? Entonces se produce una diferencia potencial que acá el autor lo ha llamado diferencia potencial 1. Se empieza a producir el desplazamiento de las cargas negativas, haciendo que también acá se genere una diferencia potencial 2. Pero hay que tener presente lo siguiente, que si acá se desprende un electrón, a esta placa va a llegar un electrón, haciendo que esta placa pierda un electrón, haciendo que se acumule un electrón acá. Entonces, si esta placa, digamos, pierde 10.000 electrones, una forma de decirlo, significa que acá deben estar acumulándose 10.000 electrones, porque lo que hace la polaridad, o más bien lo que hace la diferencia potencial, es hacer mover esos electrones a lo largo del conductor. Entonces empiezan a acumular esos 10.000 electrones a modo de ejemplo, ¿no? Por supuesto, eso es muchísimo más. Eso significa que acá 10.000 electrones se empiezan a desprender, dejando acá una polaridad de 10.000 protones, acá 10.000 electrones adicionales, acá una polaridad de 10.000 protones. Por tanto, la cantidad de carga que nosotros tenemos acá positiva, pues debe ser la misma cantidad de carga que se tiene en la otra placa negativa. Es decir, la carga que nosotros tenemos justamente acá debe ser exactamente igual a la cantidad de carga que tenemos acá, por aquello de la conservación de carga. O sea, no van a aparecer protones ni electrones de más, ni mucho menos. Simplemente en el sistema se mantiene constante el número de protones y de electrones. Por lo tanto, los electrones que se desprenden de esta placa, la que estoy señalando justamente acá, deben ser equivalente a la ganancia que tiene esta placa de electrones. Entonces se dice que la carga positiva que se empieza a acumular acá, pues tiene que ser exactamente igual a la carga negativa de esa placa. Lo mismo sucede con la otra. Esta carga tiene que ser igual a esta. Y por supuesto, como estas dos placas están conectadas, todos los electrones que se desprenden de esta son los que se acumulan acá, que a su vez pues corresponde a una carga positiva en esta placa, ya que la carga negativa se ha desprendido. Por decir algo, si desplazamos dos electrones, pues van a quedar dos cargas positivas acá, ya que los dos electrones neutralizan la carga que tenemos. Entonces significa eso, que estas dos cargas que he señalado acá en la parte inferior, pues tienen que ser igual a las cargas que están acá. Y acá el autor lo aclara, entonces dice que la cantidad de carga Q1, pues haciendo referencia a la carga que se tiene acá en esta zona, en las placas C sub 1, debe ser igual a la cantidad de carga Q2, que es la cantidad de carga que nosotros vamos a tener acá en estas placas, es decir, el segundo condensador, que eso es una constante, o sea, la cantidad de carga siempre va a ser la misma, no va a cambiar la cantidad de carga.
Entonces decimos que cuando los capacitores están en serie, pues la cantidad de carga es la misma en cada una de las placas. Venga, anotamos eso en algún lado para cuando ustedes vean este documento. Vamos a anotarlo por acá. Cuando los capacitores, en este caso tenemos dos, están en serie, tienen la misma carga. Tienen la misma carga. ¿Listo? Entonces, pues decimos lo que se encuentra acá. Si quieren lo podemos escribir acá en la parte inferior. Que la carga 1 pues tiene que ser igual a la carga número 2, que tiene que ser igual a la carga número 3 y así sucesivamente, donde ese valor de carga es un valor constante, digámoslo de esa forma. A lo largo del proceso debe ser exactamente el mismo. ¿Listo? Entonces observen ustedes que acá tenemos una diferencia potencial y acá tenemos otra diferencia potencial. Acá tenemos la diferencia potencial B sub 1 y acá tenemos la diferencia potencial B sub 2. Y acá tenemos la diferencia potencial de la fuente. Y por supuesto, esta fuente lo que está haciendo es desprender los electrones que tenemos acá, que a su vez los está pasando esta placa, que a su vez los electrones que están acá repelen los electrones de la placa positiva y así sucesivamente. Es como una reacción en cadena. Eso implica que la diferencia potencial que tenemos acá pues debe ser la diferencia potencial que nosotros tenemos justamente en cada una de estas placas, es decir, en los condensadores. O sea que aparte de lo que nosotros tenemos acá, podemos decir que la diferencia de potencial de la fuente, o sea esta, llamémosla delta, diferencia de potencial de la fuente de esa manera, debe ser igual pues a la diferencia potencial, digamos en el capacitor número 1, más la diferencia de potencial en el capacitor número 2. Hay que tener claro algo. Lo que tenemos justamente acá en la parte superior. Tengamos presente que la capacitancia pues es la cantidad de carga que nosotros tenemos por diferencia potencial. Observen ustedes que acá tenemos diferencia, esto está dado en términos de la diferencia potencial. ¿Qué tal si despejamos la diferencia potencial y la reemplazamos acá? Pues para dejar esto en términos de la capacitancia, porque de lo que estamos hablando son de capacitores. Entonces si despejamos la diferencia de potencial, acá colocamos una flechita así y despejamos la diferencia potencial, entonces decimos que la diferencia de potencial debe ser la carga sobre la capacitancia, quedaría despejada de esta manera. Y ahora sustituimos este valor acá en la ecuación que está hablando de la diferencia potencial. Repito, la diferencia potencial que nosotros tenemos acá en la fuente, pues debe ser lógico, es la suma de las diferencias de potenciales que tenemos en cada uno de los capacitores. Entonces podemos hacer la siguiente sustitución. Acá tenemos diferencia potencial y sabemos que la diferencia potencial es la carga sobre la capacitancia. Entonces esto debe ser la carga sobre la capacitancia, pero esto es una capacitancia en particular, se conoce como capacitancia en serie o la capacitancia equivalente. Cualquiera de las dos formas se puede representar, que debe ser igual a la diferencia de potencial 1, o sea, la diferencia potencial que tenemos en esta placa, que debe ser lo mismo, la carga por la capacitancia sobre la capacitancia número 1 y lo mismo pasa con la diferencia de potencial número 2 que sería la que tenemos acá en este capacitor que corresponderá a la carga sobre la capacitancia 2. Fíjense que acá la carga se puede simplificar si ustedes observan. ¿Y por qué se puede simplificar? Porque la carga es la misma. Yo creo que en los 10 minutos que llevamos en este video les he hablado todo el tiempo que la cantidad de carga que existe en cada una de las placas es la misma. Y como la carga es la misma en cada uno de estos capacitores, se pueden simplificar, quedando la expresión 1 sobre el capacitor equivalente, ojo que hablo de un capacitor equivalente, debe ser igual a 1 sobre el capacitor número 1 más 1 sobre el capacitor número 2. ¿Qué significa ese capacitor equivalente? Pues muchachos, la cosa es muy simple. Simplemente, miren, acá está la tercera imagen que me hacía falta colocar. Simplemente, lo que nosotros tenemos es que estos dos capacitores que tenemos acá, estos dos que están justamente acá, pueden ser reemplazados por un único capacitor, donde ¿cómo puedo conocer el valor de este capacitor que tenga la misma función que estos dos? Pues muy simple, utilizando esta expresión que tenemos acá. Entonces el capacitor equivalente, o sea este, debe ser exactamente igual a la suma de este capacitor más
este otro capacitor, pero los inversos de dichos capacitores. Eso es lo que quiere decir. Ahora, si nosotros queremos hallar, que acá tengo el inverso, el capacitor equivalente. Pero si nosotros le damos la vuelta a esta expresión, entonces quedaría capacitor equivalente, que es lo que nos interesa, no 1 sobre el capacitor equivalente, sino el capacitor equivalente pues tiene que ser igual a 1 sobre el capacitor 1 más 1 sobre el capacitor 2 más 1, si tuviéramos 3 capacitores, 1 sobre el capacitor 3 más puntos suspensivos hasta 1 sobre el capacitor sub n. O sea, no importa la cantidad de capacitores que coloquemos, pero toda esta expresión elevado a la menos 1, ya que es la inversa de esta suma. Claro, si nosotros le damos la vuelta a esto, pues debo hallar es la inversa de dicha suma. Esto se puede reescribir como capacitor equivalente. Venga, desplazamos acá un poquito. El capacitor equivalente pues debe ser la sumatoria. Esto se lee sumatoria, muchachos. Y acá vamos a colocar un contador, lo que nos está diciendo que es lo que debo sumar. Cuando iba desde un primer capacitor hasta n capacitores. Entonces el capacitor equivalente pues debe ser la suma de 1 sobre el capacitor sub i, y esta suma elevado a la menos 1. Estoy diciendo lo mismo que está en la parte superior, sino que acá está en un lenguaje más compacto, un lenguaje aún mucho más matemático. Hay que tener presente, muchachos, que la descripción de esto es cuando yo tuviéramos más bien una serie de capacitores. Por ejemplo, acá tuviéramos un capacitor, por acá tuviéramos otro capacitor, luego tuviéramos un tercer capacitor y así sucesivamente muchos capacitores colocados uno detrás del otro. Entonces colocar muchos capacitores en serie, pues para poder hallar un solo capacitor que reemplace todos estos, pues se aplica esta expresión que simboliza un capacitor equivalente. ¿Listo? Entonces la forma de poder hallar un capacitor equivalente es utilizar la expresión que nosotros tenemos justamente acá. ¿Listo? Veamos un ejemplo de capacitores en serie. Veamos la siguiente situación. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. En esta situación problema, nosotros tenemos 3 capacitores en serie. Acá tenemos, digamos que esta es la capacitancia número 1. Perdón, borro esto por acá. La capacitancia número 1, que sea esta, entonces vamos a decir que tenemos un capacitor número 1 que corresponde a 16 faradios. Recuerden que en la clase anterior nosotros vimos la unidad en que se medían los capacitores. Entonces decimos que este es nuestro capacitor 1, acá tenemos nuestro capacitor 2 y según el diagrama que tengo ahí, el capacitor 2 es de 12 faradios y tenemos un capacitor 3, llamémoslo así, capacitor número 3. Entonces decimos que el capacitor número 3 en este caso es de 4 faradios. ¿Qué es lo que se desea hacer? Pues lo que nosotros deseamos hallar es un capacitor equivalente que, ¿cómo decirlo?, que reemplace estos 3 capacitores que tenemos acá, que haga la misma función que los 3 capacitores que tenemos justamente acá. Entonces, pues, según lo que vimos hace un momento, decía que el 1 sobre el capacitor equivalente, pues es 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2, por supuesto, si está en serie, ¿no? Más 1 sobre la capacitancia 3, más, y así continúa puntos suspensivos, ¿no es cierto? Entonces la suma, podemos plantear la suma de los 3 capacitores de una vez, pero vamos a hacerlo de 2 en 2. Hay que recordar lo siguiente para lo que les voy a explicar. Si yo tengo A sobre B sumado con C sobre D, entonces buscamos, para hacer la suma de estas fracciones, buscamos como un denominador, que en este caso es B por D, es decir, la multiplicación de estos dos elementos que acabo de señalar. Luego se multiplica en cruz, es decir, multiplicamos estos dos elementos y lo sumamos con la multiplicación de estos dos elementos que tenemos justamente acá en la diagonal menor. Esto se llama diagonal menor y esto se llama diagonal mayor. Entonces C por B. Y la línea de fracción se extiende. Entonces, pues puedo hacer la suma de los 3 capacitores de una vez o puedo hacerlo de 2 en 2. Vamos a hacerlo de 2 en 2 y luego, si quieren, lo hacemos los 3 al mismo tiempo. Entonces decimos que 1 sobre el capacitor equivalente pues debe ser igual a 1 sobre el capacitor número 1 más 1 sobre el capacitor número 2. Es decir, vamos a sumar primero estos dos capacitores que tenemos justamente acá. Como dije, vamos a hacer la suma de 2 en 2.
Entonces tenemos la suma de esos dos capacitores, y si aplicamos este principio, entonces decimos que 1 sobre el capacitor equivalente pues tiene que ser igual al capacitor 1 por el capacitor 2 sobre el capacitor 2 más el capacitor 1, o sea, el orden, multiplicamos en cruz y multiplicamos los elementos que están en la parte inferior. El orden pues en realidad no importa, puede ser capacitor 1 más capacitor 2 porque estamos haciendo una suma y el orden de los sumandos no altera el resultado. Entonces fíjense cómo podemos hallar el inverso del capacitor equivalente. El inverso porque está todavía invertido. Pero si deseamos hallar el capacitor, es decir, no tener el inverso, sino pasar este a la parte superior y este 1 a la parte inferior, pues obtenemos el capacitor equivalente. Pero si hacemos el inverso, a este costado también debe ser el inverso. O sea que esto debe ser el capacitor 1 multiplicado por el capacitor 2 sobre el capacitor 1 más el capacitor 2. Y esta es una fórmula que utilizan muchísimo los técnicos para poder realizar la suma de capacitores, la expresión que está acá. Pero eso surge simplemente de una suma de fracciones. Y en realidad, pues si nosotros queremos, podemos sumar todos los capacitores en serie de una vez, como aparece acá en la parte superior. Esto es una fórmula, como dije, muy utilizada en la parte técnica. Los tecnólogos, los técnicos lo utilizan. Entonces ahora si hallemos un capacitor equivalente. Y vamos a hacer la suma de estos dos capacitores que tenemos justamente acá. Entonces eso sería 16 faradios multiplicado por 12 faradios sobre la suma, que en este caso sería 16 faradios más 12 faradios. ¿Listo? Entonces procedemos a realizar la suma. Fíjense que acá se está multiplicando y acá se están sumando. Entonces podemos decir que el resultado de la suma de estos va a ser faradios, ¿no es cierto? Porque pues al sumar manzanas más manzanas tiene que dar manzanas. Entonces al sumar faradios más faradios tiene que dar faradios. Y el faradio que queda en la parte inferior con alguno de estos dos se puede simplificar. O sea que la respuesta debe quedar en faradios. Obviamente es un capacitor y el capacitor se va a medir en faradios. Entonces procedemos a hacer la multiplicación correspondiente. Venimos, por acá tenemos un auxiliar, una calculadora. Vamos a ver si ya abrió la calculadora. Ahí ya la tenemos. Ay, se me pasó, qué pena. Acá la tenemos y pues simplemente procedemos a realizar la operación propuesta. Tenemos una fracción, acá aparece. Y en el numerador nosotros vamos a colocar 16 más 12, que son, por 12. Venga, borramos, me equivoqué, por 12, que es en el numerador, y por supuesto en el denominador, ahí sí colocamos la suma de los dos, o sea, 16 más 12, y fíjense que esos dos capacitores es equivalente a uno que es 6,857. Entonces vamos a escribir acá 6,857 aproximadamente faradios. ¿Listo? Estas son las unidades del nuevo capacitor. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Sumamos estos dos capacitores. Si nosotros quisiéramos hacer el esquema, entonces tendríamos, acá tenemos la línea de conducción, acá tendríamos el capacitor que acabamos de hallar, acá tendríamos el capacitor de 4 faradios. Si es de 4 faradios, sí, estoy hablando de este. Y este es el que acabamos de hallar. Y este está conectado pues a la fuente. Entonces fíjense que podemos construir el esquema correspondiente, donde pues acá tenemos la parte negativa, acá la parte positiva, y el autor colocó de esta manera la fuente. No hay ningún problema, se puede realizar de esa forma. Entonces algo así es lo que nosotros acabamos de realizar. Hallamos fue el capacitor, como lo señalo, tal vez el capacitor que se encuentra acá, que es de 6,857 faradios, y el capacitor que nosotros tenemos acá es de 4 faradios. Fíjense ustedes. Entonces podemos aplicar nuevamente la fórmula. ¿Cuál fórmula? Ustedes dirán, venga, lo hacemos con otro color y acá al costado. Entonces podemos decir que el capacitor equivalente pues tiene que ser al capacitor, digamos en este caso el que acabamos de hallar, llamémoslo, bueno, equivalente, multiplicado por el capacitor número 3, porque en la parte superior se multiplican los capacitores. Y esto dividido, acá como denominador, pues la suma de los capacitores. Entonces el capacitor equivalente que acabamos de hallar, sumado con el capacitor número 3. Es decir, volvimos a aplicar esta fórmula. Entonces decimos que el nuevo capacitor o el último o el capacitor equivalente a todo más bien debe ser igual a, y con ayuda de la calculadora pues vamos a proceder.
Entonces ya le dimos igual a esto, sí, por supuesto. Vamos a borrarlo, vamos a colocar la línea de fraccionaria y vamos a colocar el capacitor que nosotros acabamos de hallar. Es este, ¿sí lo ven? 48 séptimos, que es el resultado que nosotros tenemos. A ver, voy a desplazarme acá en el numerador, ahí, y le voy a sumar el de 4 faradios. O sea, 48 séptimos, alguien me dirá, ¿pero qué es eso? Resulta que si divido 48 entre 7, pues voy a obtener el resultado que está acá. Lo que pasa es que la calculadora lo ha colocado como una fracción, nada más. Pero es el mismo valor que está acá, ¿listo? Si resolvemos esa división, si quieren ustedes lo pueden probar al otro lado de la pantalla, van a obtener este resultado. Pausen un momento el video y háganlo. En el denominador, pero volví, me equivoqué, qué pena con ustedes, acá no es una suma, sino una multiplicación, entonces por 4 faradios, ahora sí, en el denominador vamos a tener la suma del resultado anterior, que es 48 séptimos, que ya les expliqué por qué se coloca así en la calculadora, más 4, inmediatamente me dice que es de 2,526. Entonces este capacitor que nosotros tenemos acá es de 2,526 faradios. ¿Listo? Entonces fíjense en el proceso que se siguió para poder realizar la suma correspondiente de los dos capacitores. Aplicamos esta fórmula, insisto, es muy utilizada la que tenemos acá y se empieza a utilizar una y otra vez. ¿Se puede hacer en forma directa? Sí, por supuesto. Entonces podemos hacerlo de la siguiente forma. Hagámoslo con color rojo. El capacitor equivalente, el total, pues nosotros tenemos 3 capacitores, ¿no es cierto? Es 1 sobre 16 más 1 sobre 12 más 1 sobre 4 invertido. O sea que esto debe ser 1 sobre 16 más 1 sobre 12 más 1 sobre 4, ¿no es cierto? Y esto se debe invertir, ¿no? Porque acá lo escribí, no 1 sobre, sino de una vez lo escribí de esta manera. O sea, esto se debe invertir. Esto no es un 2, sino se debe invertir a la menos 1. No sé por qué estaba pensando en un 2 cuando lo escribí. Entonces, en este caso, pues tenemos que hacer la suma de los 3 al mismo tiempo. Y hay una forma de hacerlo. Vamos a buscar el común denominador de los 3. Y como hallamos el común denominador, pues colocamos el 16, el 12 y el 4 y empezamos a sacar sus factores primos. Y la multiplicación de los factores primos, pues debe ser el mínimo común múltiplo de los 3, que vendría a ser el común denominador. Entonces, ¿qué podemos hacer, muchachos? Sacamos mitad de 16 es 8, mitad de 12 es 6, mitad de 4 es 2. ¿Qué podemos hacer? Sacar mitad nuevamente. La mitad de 8 es 4, la mitad de 6 es 3 y la mitad de 2 es 1. ¿Qué podemos sacar? Mitad de 4 es 2. De 3 no se puede, entonces lo dejo tal cual y el 1 pues sigue siendo 1. ¿Qué podemos sacar? Mitad. Fíjense cómo vamos sacando factores primos. Entonces la mitad de 2 es 1, la mitad de 3 no se puede, lo dejo tal cual y acá bajamos el 1. ¿Y acá qué se puede sacar? Pues tercera. Y acá quedan todos en 1. Significa que el mínimo común múltiplo es la multiplicación de los elementos que tenemos justamente acá. Hagámoslo. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. 16 por 3, 48. Vamos a verificarlo con la calculadora. 16 multiplicado por 3 es igual a 48. Evidentemente, sí es 48. Entonces el común denominador, voy a colocar acá el igual, es 48. Entonces el común denominador es 48. Y esto debe estar elevado a la menos 1 porque lo queremos invertir. Y acá tenemos pues nuestro capacitor equivalente. Entonces, pues para poder realizar la suma utilizando el mínimo común múltiplo, tomamos el 48 y lo dividimos entre 16. 48 dividido entre 16, pues da 3, que fue lo que obtuvimos hace un momento. Y el 3 lo multiplico por el 1 que está en la parte superior. 3 por 1, 3. Luego tomamos el 48 y lo dividimos entre 12. Y eso da 4. Y ese 4 lo multiplicamos por el número que está acá en el numerador. Y 4 por 1, 4. Entonces lo vamos colocando ahí. Se coloca signo más porque el signo de operación que nosotros tenemos es suma. ¿Listo? Luego sigue más. Y 48 dividido 4, pues da como resultado 12. Entonces 12 multiplicado por 1, pues debe dar 12. Y eso se tiene que invertir. Entonces decimos que el capacitor equivalente, si hacemos la suma toda de una vez, pues es la inversión de esto. Bueno, antes de continuar, pues hagamos la suma. Esto es 3 más 4, da 7. Y 7 más 12 da 19. Entonces esto sería 19, 48 avos. Pero esto se tiene que invertir.
Y si hacemos la inversión, entonces decimos que el capacitor equivalente, pues en este caso pues debe ser 48. Ya no es necesario el paréntesis porque lo vamos a invertir. Ahora sí 48 19avos. Y si hacemos esa operación, pues debemos obtener el resultado que tenemos acá. Traemos nuestra calculadora otra vez a colación. Borramos la pantalla y hacemos 48, pues dividido entre 19, y evidentemente tenemos el mismo resultado que se encuentra acá en la parte superior. ¿Sí lo ven? Hay que aclarar que esto es un número 6, ¿no? Listo, de esta manera. Entonces fíjense que tenemos el mismo resultado. Entonces en este caso pues les expliqué dos formas en que podemos hacer la suma. Venga, minimizamos esto. La suma la hicimos utilizando esta fórmula acá en este proceso y aplicamos dos veces esa fórmula, no pasa nada. Y como dije, es una técnica muy utilizada por los tecnólogos y los técnicos. Pero también se puede hacer la suma de una vez. Entonces pues hay que recordar algo de aritmética y hacemos la suma de una vez y al final se invierte y obtenemos la misma respuesta. Esto se puede aplicar para 5, 6, 7, 8 capacitores en serie, o si usted prefiere pues lo va haciendo de dos en dos como acabo de explicar acá. Cualquiera de las dos formas es apropiada. Bueno, el día de hoy vamos a dejar el video hasta acá. En la siguiente sesión vamos a ver los capacitores en paralelo. Chao, chao, que estén muy bien.